Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco y las noticias de sus celebridades favoritas. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, éxito y, como sugiere nuestro título, una tensión que te dejará sin aliento. Sí, amigos, vamos a desgranar ese drama que ha cautivado a tantos, esa historia que parece sacada de una telenovela, pero que tiene sus raíces en la vida real. Prepárense para un contenido que espero les resulte tan intrigante como a nosotros nos ha resultado investigarlo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin son solo amigos, expareja, o hay algo más que se esconde tras esas sonrisas y miradas intensas? Han sido una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, tanto por su química en pantalla como por la conexión que parecían tener en la vida real. Sus personajes en la serie Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente, capturaron el corazón de millones. Y no es para menos, la forma en que interactuaban, esa chispa innegable, hizo que muchos se preguntaran, ¿esto es solo actuación o va más allá? La audiencia se enamoró no solo de la historia de Eda y Serkan, sino de la química palpable entre Hande y Kerem. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos, parecían confirmar lo que todos deseábamos creer, que su amor en la ficción se había trasladado a la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo de las estrellas, la línea entre la vida pública y la privada puede volverse borrosa, y las expectativas de los fans a menudo chocan con la realidad. Hubo un tiempo, recordarán, en que su relación parecía consolidada. Se les veía juntos compartiendo momentos, e incluso hubo rumores de que ya vivían juntos. La prensa turca estaba obsesionada, cada foto, cada comentario, era analizado al milímetro. Era el sueño de muchos fans hecho realidad, ver a sus ídolos juntos felices. Y cuando la serie terminó, muchos pensaron que su historia de amor real apenas comenzaría. Sin embargo, el tiempo, esa juez implacable, nos trajo noticias que tomaron a muchos por sorpresa. De repente los rumores de separación empezaron a circular. Al principio eran solo susurros, negaciones tímidas, la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero las señales se hicieron cada vez más claras. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y las respuestas evasivas de ambos ante las preguntas de la prensa se convirtieron en la norma. Y fue ahí donde comenzó la verdadera tensión, la que mencionamos en el título. No se trata solo de una ruptura más, sino de cómo se desarrolló, las especulaciones que la rodearon y el impacto que tuvo en sus seguidores. La prensa sensacionalista, como siempre, hizo su agosto. Se tejieron todo tipo de teorías. Que si Kerem quería algo más serio y Hande no estaba lista, que si las presiones de la fama eran demasiado, que si habían surgido incompatibilidades. Las versiones eran tantas como colores tiene el arco iris, y muchas de ellas, francamente, sin fundamento alguno. Lo cierto es que tras un tiempo de rumores, ambos confirmaron, de una u otra forma, que su relación había llegado a su fin. Y ahí es donde la tensión se volvió palpable. Porque cuando una pareja se ha ganado el cariño de tantos, su separación no es solo un asunto privado, se convierte en un pequeño drama público. Lo que hace este caso tan interesante es la dualidad. Por un lado, tenemos a dos actores increíblemente talentosos y carismáticos que construyeron una conexión tan creíble en pantalla que los fans no pudieron evitar desear que fuera real. Y por otro, tenemos la realidad de dos personas que seguramente intentaron mantener su relación alejada de los focos, pero que inevitablemente se vieron envueltas en un torbellino de especulaciones y expectativas. El hecho de que su química fuera tan fuerte en Senkalkapm hizo que el público invirtiera emocionalmente en su relación, y cuando esa relación terminó, fue como si una pequeña parte de esa fantasía se desvaneciera para muchos. Además, las redes sociales juegan un papel crucial en todo esto. Hande y Kerem son figuras muy activas en plataformas como Instagram. Sus seguidores están acostumbrados a ver fragmentos de sus vidas, sus viajes, sus proyectos. La ausencia de publicaciones conjuntas, las fotos individuales, los me gusta que no llegan,
todo se convierte en una pista para los detectives de la fama. Es fascinante y un poco triste a la vez. Como la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, y como los fans, con la mejor de las intenciones, a menudo terminan sintiendo que tienen derecho a opinar, o a saber cada detalle. Hemos visto cómo ambos han continuado con sus carreras de forma exitosa, lo cual es una señal de su profesionalismo y madurez. Ande ha seguido deslumbrando en nuevas producciones, y Kerem también ha estado involucrado en proyectos interesantes. Pero la sombra de su relación pasada, la conexión que forjaron y la forma en que terminó, parece persistir en la memoria colectiva de sus fans. Es esa tensión que, como decíamos, te deja sin aliento, porque te preguntas qué hay detrás de las sonrisas forzadas o las miradas esquivas. ¿Hay resentimiento? ¿Hay nostalgia? ¿O simplemente han logrado pasar página y mantener una relación cordial como colegas? La verdad es que solo ellos lo saben. Y es importante recordar que por muy públicas que sean sus vidas, siguen siendo personas con sus propias emociones y sus propias experiencias. Lo que nosotros como espectadores vemos es solo una pequeña fracción de la historia. La prensa puede especular, los fans pueden debatir, pero la realidad es un asunto privado. Y quizás sea precisamente esa ambigüedad, esa falta de una explicación definitiva, lo que mantiene viva la chispa de esta historia. Nos deja imaginando, teorizando y sobre todo, admirando su capacidad para seguir adelante a pesar de los altibajos. Han sido una pareja que ha marcado un antes y un después para muchos en la forma en que se perciben las relaciones entre celebridades turcas. Su impacto en la cultura pop, especialmente a través de su serie, es innegable. Y esta historia de amor, que tuvo un inicio tan fulgurante y un final con tantas preguntas, se ha convertido en parte de esa narrativa fascinante que rodea a las estrellas. Es un recordatorio de que incluso en el glamoroso mundo del espectáculo, las emociones humanas, los altos y bajos de las relaciones, son universales. En resumen, hemos explorado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su química innegable en pantalla hasta los rumores, la confirmación de su relación, y finalmente su separación. Hemos hablado de cómo esa conexión cautivó a millones de fans y cómo la prensa y las redes sociales han jugado un papel importante en la narrativa de su historia. La tensión que mencionamos no es solo una cuestión de drama público, sino también la intriga que surge de no saber exactamente qué pasó o cómo se sienten ahora. Son dos artistas talentosos que nos regalaron momentos inolvidables y cuyo camino, aunque ahora sea por separado, sigue siendo de interés para muchos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Siguieron su relación de cerca? ¿Qué piensan de la forma en que se desarrollaron los acontecimientos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.